Hola, bienvenidos a Recetas y Consejos por Chef de Carosi Food Service. Mi nombre es Jorge Ortega y hoy día vamos a hacer una torta selva negra. Esta receta tiene los siguientes elementos: un bizcochuelo de chocolate, tiene crema chantilly. En esta ocasión la crema chantilly también vamos a hacer una especie de mousse de chocolate, cerezas, almíbar y chocolate. Bueno, este método se llama método directo y consiste en poner los huevos de la receta. Va a depender la receta de la fórmula que nosotros estemos utilizando. Aquí tenemos 4 huevos y 150 de azúcar. Y los vamos a entibiar en este baño María que nosotros tenemos acá. Yo, para evitar ensuciar muchas cosas, ocupo el mismo batidor de la máquina y los vamos removiendo. Ahí se ve, vamos a ir removiendo para que se disuelvan los cristales de azúcar. Y con esto vamos a hacer un bizcochuelo. Mientras se va sumando la gente, también les puedo decir que pueden hacer sus preguntas. En el mismo live las vamos a estar respondiendo idealmente de inmediato para aclarar todas las dudas que puedan tener. Este bizcochuelo, que lo estamos haciendo, ya está bueno. Acuérdense, baño María, hay que tener mucho cuidado, no olvidarse de dejarlo, de estar removiéndolo, porque si lo dejamos ahí se nos va a cocinar el huevo. Y por acá lo ponemos a batir a toda velocidad, definitivamente fuerte, hasta que esto se emulsione, hasta que aumente el volumen, hasta que lo veamos diferente. Nos vamos a ir para acá. Acá tengo los otros ingredientes de la receta: harina, un poquito de maicena, ya que los vamos a mezclar, y cacao. Estos ya están cernidos, por lo tanto yo simplemente los voy a mezclar. Ideal es que estén bien mezclados. Estamos usando un cacao que es un cacao alcalino, ya que según un cacao alcalino voy a decir que el bizcochuelo nos va a quedar mucho más negrito, más oscuro, más amargo. Nosotros podemos reemplazar y adicionar cacao, maicena, harina de almendra, harina de nuez, amapola, lo que nosotros estemos haciendo de acuerdo a la receta que vamos a preparar. En este caso, nosotros estamos utilizando, estamos reemplazando un 20% del peso de la harina. Estamos haciendo un bizcochuelo que se conoce como mediano, un 20%, y estamos adicionando un 10% de maicena. La maicena permite que la miga me quede más compacta, más parejo, y también que me quede más esponjoso. Y el cacao me va a otorgar sabor y color característico. Por otra parte, nosotros tenemos un molde. En este caso, un molde de 22 centímetros de diámetro. Estamos utilizando 4 huevos solamente, que es lo que se necesita. Acá no estamos usando harina con polvo de horneo, aquí no hay polvo de horneo. El aumento del volumen lo realiza el batido de los huevos. Nosotros a esto profesionalmente le llamamos levado físico, que quiere decir que nosotros incorporamos aire a través del batido. Hay varias fórmulas para engrasar o no el bizcochuelo. Engrasar, enharinar, engrasar y forrar con un papel. Nosotros lo estamos haciendo por motivos prácticos con un papel, pero también si pensamos que estamos haciendo en más cantidad, lo podemos almacenar solamente desprendiendo del molde. Ya es mucho más fácil. Y así evitamos también lavar en exceso los moldes, etc. Nos preguntan sobre los ingredientes y por un bizcochuelo si no es de chocolate. Bueno, si no es de chocolate, nosotros podemos hacerlo de coco, de nuez, podemos hacerlo de moca. Cuando utilizamos moca, utilizamos café, no es el 20%, es menos cantidad, que va a aromatizar y va a saborizar. Podemos hacerlo también de amapola, como ya lo dije antes, aunque el de amapola es un poquito particular. Generalmente un bizcochuelo pesado, vale decir pesado, que lleva más harina, más peso, por lo tanto requerimos alterar un poco la fórmula. O sea, tenemos las alternativas que nosotros queramos. Yo me alejé de acá, esto ha seguido batiendo y esto ya se tornó de un color más blanquecino, más amarillo. Miren, a esto en pastelería le llamamos que forme cintas en la superficie del bizcochuelo. Y recuerden que acá tenemos harina, cacao y maicena o almidón de maíz, ¿ya? La maicena o el chuño cumplen una función. En el caso, yo voy a agregar todo. Aquí, si se dan cuenta, yo no estoy tomando ninguna precaución. Y lo único que voy a hacer, que es incorporar, y la receta lo dice tradicionalmente, con movimientos envolventes. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En este caso con un mezquino. Mire, ya está listo, todo mezclado y lo agregamos. Bueno, una pregunta que nos surge siempre, que nos hacen muchas veces, tiene que ver con la calidad del chocolate. Actualmente nosotros tenemos cacaos que tienen distinto origen y no sé si se lo han visto por ahí. El cacao alcalino, del cual yo hice referencia,
obedece a un cacao que es mucho más intenso, de un color más terroso, ¿ya? Y que nos otorga, si se dan cuenta, acá tenemos una superficie mucho más intensa en cuanto al color y que mantiene esta intensidad hasta después de la cocción. Vamos a ir al horno ahora, 35 minutos a 180 grados. Entonces, lo ponemos. Aquí le damos tiempo. Me dicen que hay una pregunta con la maicena. La pregunta es respecto al porcentaje de maicena. Va a depender del uso. Si yo quiero que me quede más esponjoso, puedo reemplazar hasta el 20% de la fórmula que estamos usando. Pero si yo quiero solamente que me ayude a la formación de miga y un poco yo le adiciono un 10%. O sea, puedo reemplazar, puedo adicionar. Puedo reemplazar un 10% y puedo adicionar un 10%. Vale decir, si mi receta dice 150 gramos, yo reemplazo 15 gramos, pongo 135 de harina, 15 gramos de maicena, pero además agrego 15 gramos más a la fórmula. Voy a fabricar de mi mente un bizcochuelo, acá está. El bizcochuelo, que ya lo teníamos hecho, les voy a mostrar el armado o el montaje de esta tosta, que es muy rápido. Lo primero que vamos a hacer, para explicarles, es porcionar este bizcochuelo. Generalmente lo que hacemos en pastelería es rebanar o retirar esta corteza y lo hacemos así, la mano apoyada en el bizcochuelo, un cuchillo con dientes y vamos rebanando. El cuchillo cierra es para rebanar y queremos mantener la forma y que nos quede lo más parejo posible. Lo vamos a partir en 3 partes iguales. Podemos cortar uno, bueno, lo regulan, lo marcan, pero para no equivocarnos, yo tengo una técnica que se las voy a mostrar que consiste en rebanar. Si tienen más preguntas, vayan haciéndolas nomás. Rebanar hasta el final, de esta manera. Este bizcochuelo lo hicimos un ratito antes. El molde que estamos utilizando hoy día tiene este 20 centímetros y el que acabo de meter al horno tiene 22 centímetros. Si se dan cuenta, yo me apoyé en el anterior y al apoyarme en el anterior genero el corte a la misma altura, de tal manera que yo voy a tener 3 láminas exactamente del mismo grosor. Esto no es tan grave si a ustedes les queda un poquito más chico, más alto, pero lo ideal es que queden las 3 de la misma altura. De esa forma, al momento de porcionar la torta se va a ver bien distribuido. La parte de abajo siempre queda abajo. La miga que queda es esta miga, una miga compacta, pareja, en un bizcochuelo. Este lo hicimos un ratito antes. Un bizcochuelo que queda muy blandito y que es capaz de aceptar el almíbar, porque a veces se desarman mucho los bizcochuelos. Este se está desmigando un poquito porque está fresco. Si nosotros lo utilizáramos mañana, estaría mucho más compacto y no se desarmaría. Bueno, tenemos los elementos aquí. Voy a buscar la crema para seguir con la preparación. Vamos a bajar. Es una torta originaria de Alemania. Se hizo famosa por la cereza o las guindas ácidas que se dan en el bosque que se llama Selva Negra. De ahí que se volvió universal. Y consiste en un bizcochuelo de chocolate, esta cereza o guindas ácidas y crema chantilly. Acá en Chile la hacemos con mermelada de guinda, un almíbar que tenemos acá, un almíbar que puede ir aromatizado, saborizado con coñac. Vamos a remojar, muy importante, para un bizcochuelo de 20 a 22 centímetros de diámetro, yo necesito aproximadamente 200 cc de almíbar. Por lo tanto, me voy a preocupar de tener estos 200 cc y distribuirlos de forma más o menos homogénea en las 3 capas. Y ahora voy a agregar mermelada mientras se bate la crema. Si se dan cuenta, la crema ya está, nosotros le llamamos semi-batida. Y es aquí donde yo voy a retirar un porcentaje. Mira, si ustedes están emprendiendo, están trabajando, tienen alternativas, se han dedicado a la pastelería, cualquiera fuera el caso, les voy a mostrar esto que yo diría ni siquiera es un truco, es un pequeño detalle que nosotros podemos realizar, un consejo, para hacer nuestras preparaciones más atractivas, más honderas, ¿ya? Que sean más comercializables, que es un poco el propósito. Pero también el propósito es que nosotros nos diferenciemos. En este momento que está semibatida, yo voy a agregar azúcar, la voy a endulzar, la voy a mezclar suavemente y en este caso de acá voy a agregar cacao, 10 gramos de cacao. Oye, una muy buena pregunta que siempre provoca duda y de hecho siempre hay diferencia entre un profesional y otro respecto de eso. ¿Cuál es la parte que yo pongo abajo o arriba? Sin descuidarse, mientras yo estoy batiendo el resto, acá lo estoy mezclando simplemente con cacao. Agrego un poco de cacao cernido, acuérdense. También puedo agregar chocolate, la crema semi batida.
Esto no hay que descuidarlo. Nosotros nos fuimos para allá, volvimos y se cortó, se separó la crema. Recuerden que si sobrebatimos mucho la crema, vamos a formar mantequilla. Acá es solo crema láctea, vale decir, es crema animal. Por lo tanto, lo que llamaríamos crema chantilly. Hoy día las cremas vegetales, si bien han llegado para quedarse, nos permiten usarlas de manera bien versátil. Listo. ¿Se dan cuenta? Se tiñó, pero además se saborizó. Importante, la capa que está abajo del bizcochuelo siempre se queda abajo. ¿Por qué? Porque es la capa más firme que nosotros tenemos y después nosotros vamos a trasladar la torta, la vamos a manipular y es la que me va a permitir mayor resistencia. En caso que nosotros utilicemos el bizcochuelo de arriba, el bizcochuelo de arriba generalmente es más esponjoso, es más ligero. Por lo tanto, existen muchas posibilidades que al trasladarlo, una vez remojado, al trasladarlo o manipularlo, se me agriete, se me rompa y tenga algún tipo de problema. Acá tenemos 150 gramos de mermelada de guindas ácidas, que es lo ideal y que yo voy a agregar acá en el fondo de mi tortita. Lo voy a distribuir. Esto lo divido en dos partes iguales. Si nos queda un poquito más, si nos queda un poquito menos, no es tan grave. Importante acá, nosotros agregamos un almíbar y nos están preguntando respecto de ese almíbar. El almíbar de remojo se hace 2 partes de agua por 1 parte de azúcar. ¿Por qué se hace en esa cantidad? ¿Por qué tanta azúcar o tanta agua? Esta fórmula, porque este almíbar tiene que quedar con cierta consistencia para, primero, que no quede tan ligero y se vaya al fondo y pase de una hasta el fondo del bizcochuelo, y 2, porque es la cantidad necesaria para tener la viscosidad necesaria para la hidratación de este bizcochuelo. Lo ideal es que esta torta repose de un día para otro, eso es lo ideal, pero al menos unas 4 horas de reposo sería perfecto para que este almíbar, aquí nos toca agregar esta segunda capa, se esparza o se distribuya de forma homogénea en todo el bizcochuelo. Porque acá, cuando nosotros agregamos, si se dan cuenta, nosotros estamos agregando con un pincel o una brocha de manera bien, ojalá lo más regular posible, pero muchas veces vemos incluso partes que están más remojadas o no. ¿Qué pasa? Que al cabo, esto es como cuando remojamos un pancito. El pan se va a humedecer por fuera y después la miga se va a ir mojando o va a ir distribuyéndose en toda la superficie. Seguimos con el resto de mermelada. Tradicionalmente acá en Chile hacemos esta torta con mermelada, con crema chantilly, a veces con cerezas en conserva, que también se utiliza bastante, y con crema chantilly sin esa capa de crema de chocolate que yo le puse al fondo, que nos va a dar ese tono más manjar. Y ahora voy por la crema chantilly. Todas las tortas de bizcochuelo llevan el mismo remojo, y otra cosa importante, que este almíbar nosotros lo vamos a agregar ya sea en esta torta o en otra, y lo vamos a aromatizar de acuerdo a nuestro gusto. Como dije al comienzo, acá nosotros tenemos este almíbar que está con vainilla, que está con un zeste, una cascarita de limón y que tiene un poquito de coñac. Una vez que tenemos esto acá, la segunda capa, nosotros acá tenemos cerecita. ¿Cuánta cereza? Bueno, es un poco de acuerdo a la generosidad y a lo que ustedes quieran lograr. Es muy importante que estas cerezas, bueno, en este caso están partiditas a la mitad, estén distribuidas de manera regular y homogénea en toda la superficie para que cuando porcionemos, la gente llegue a su casa con su torta, a todos les toque lo mismo. Todos tengan la posibilidad de probar las cerezas que están distribuidas. Recuerden, una capa de bizcochuelo, mermelada, mousse, en este caso esta crema de chocolate que hicimos, bizcochuelo, mermelada, almíbar, todas las crema y chantilly. Ponemos el último disco invertido, o sea, la parte que tenía la corteza hacia arriba, y se dan cuenta me queda de la altura del molde. Remojamos y estaríamos. Esta torta, ya los dije, 4 horas de hoy día para mañana, y vamos a hacer esto que hacen en la televisión, que es súper mágico y súper conveniente también, y traemos la torta ya armada. Esta torta la armamos un ratito atrás, no la armamos tanto tiempo antes. Aquí hay 2 cosas que les quiero mostrar. Una, nosotros podemos, cuando ya tenemos la torta, emparejar y ayudarnos con el molde, vale decir, agregar la crema, espatular hasta los bordes del molde y luego desprenderla. Si tenemos más habilidad, desprendemos la torta
y espatulamos simplemente. Yo voy a mostrar el primer principio solamente para guiarlos, y acá usamos una espátula un poquito más grande. Al principio para el relleno utilicé una más chica y voy hasta la orilla, de esa forma. Es importante, yo no recomiendo estas tortas, las de bizcochuelo, congelarlas, porque al congelar lo que se congela es el agua, y como esto tiene almíbar, y un almíbar que no tiene una concentración que permita que no se formen cristales de azúcar, ya. De esa forma, lo recomendable es que no se congele. Fácilmente nosotros podemos tenerla refrigerada 2 días sin ningún problema. Listo. Ya está emparejada, ya tenemos esto ok. ¿Qué hacemos ahora? Yo con la espátula más pequeñita le paso por los costados, pegadito al borde obviamente, y la vamos a desprender, de tal manera que ya me quedó pareja, ya me quedó plana, ¿ya? Eso es como un dato que nosotros podemos hacer, siempre utilizando un bizcochuelo. Y lo que hacemos ahora es, con crema chantilly, todavía esta que tenemos, vamos emparejando los costados. Nosotros aquí vamos a emparejar, podemos emparejar propiciando que quede todo blanquito, el borde, o dejando apenas una película delgadita, porque esta torta por los costados va a ir decorada con chocolate. Si se dan cuenta, yo espatulé y me quedó relativamente parejo por los costados y me quedó acá levantado. Yo lo que hago es desde de afuera hacia adentro espatular, así, y voy espatulando de esa forma hasta dejar completamente liso. Y voy a buscar algo que tengo acá, que ya estamos entrando en la etapa final de la decoración, que yo tengo hecho de antes. Me hubiese encantado hacerlo frente a ustedes, de hecho tengo chocolate, pero estamos en contra del tiempo. Y generalmente la gente lo agrega aquí. Yo les recomiendo que hagan este movimiento, esto, acá, la toman en su mano. Mira, acá me quedó un hoyito, lo vamos a tapar este hoyito. No puede quedar esto, debe estar parejo, no debe tener imperfecciones, de esa forma. Y lo vamos agregando, sí. Nos hacen una pregunta muy interesante que están de moda, los nude cake, quiere decir estas tortas que se ven que se ve el relleno, que se ve el contenido perfectamente. La selva negra, el bizcochuelo, puede quedar a la vista. Con este tipo de bizcochuelo no es lo más recomendable, pero puede, ¿ya? No nos vamos a negar a esa posibilidad. Bueno, al disponer el chocolate de esta forma, que es bastante sencillo, esto son escamitas de chocolate que me quedaron cuando hice las canelitas que están acá al lado, de tal forma que decoramos la torta de la manera tradicional. El exceso de chocolate todo cayó ahí, así yo lo voy recuperando. Nos hacen la pregunta, ¿cómo arreglamos una crema cuando nos queda porosa? Pucha, es re difícil. Las cremas en general no se pueden rebatir. Esas cremas porosas, lo que yo me aconsejo es utilizarla para hacer un ganache. Una vez que lo tenemos aquí, yo acá estoy usando algo también que me parece muy entretenido en este caso, que estoy usando una boquilla lisa y voy a hacer simplemente, y no los voy a hacer en el borde, y esto es para darle un sentido distinto, voy a hacer estas decoraciones así, en el medio, casi en el medio, dejando una superficie hacia los costados, que es un poco la decoración que estamos sugiriendo. Y aquí, otra vez, la Leito me tiene estas maravillosas cerezas, que yo las voy a disponer acá en los espacios, y le agradezco por estar ahí, por quedarse todo este rato. Ya estamos terminando, estas cerezas que son maravillosas, miren qué lindo, qué cosa más linda. Y en los pompones que yo hice vamos a disponer estas canelitas que tenemos acá muy lindas, decorando. Y la cobertura, recuerden que usamos la semi amarga de Ambrosoli, esta cobertura. Me faltó una canelita, ¿quién se la comió? No, mentira, nadie se la comió, acá tengo. Yo vi a uno dando vueltas por ahí con las canelitas, muy enamorado de las canelitas. De esta forma, con el otro poquito de canelita, yo voy a hacer simplemente acá en el centro eso. Y vamos a terminar la torta, solo un minutito más para darle el toque majestuoso que merece esta tortita. Un clásico de todos los tiempos. La torta selva negra, la preferida de muchas personas acá en Chile, y la vamos a montar por acá en una bandejita. Esto tiene la lata del bizcochuelo abajo, entonces yo la desplazo un poquito, la levanto apoyando la espátula
la traslado hasta acá, saco la latita y retiro la espátula. Y tenemos la torta Selva Negra armada, bonita, preciosa, ahí para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Les recuerdo que esto va a quedar publicado en el post de Carosi Food and Service para todos ustedes. Un gusto y nos vemos en la próxima.